Hola, hola, buenos días. Buenos días. Estoy toda sudada. Que vengo del MOVE y nos pusieron chorro de cosas que hacer. Aquí 7 de la mañana, día 8 de junio y día 8 del aclador de competencia. Ok. Bienvenidos, aquí ya se empiezan a meter. Y les aviso, por mientras que se empiezan a meter más, que mañana, ya viernes, me voy a Aguascalientes. Andy y yo vamos a dar nuestra primera clase juntas en Aguascalientes. Todos los que quieran venir para su segunda, tercera clase, ahí los esperamos en Aguascalientes. Y la próxima semana estoy en Morelia, ¿okay? Estoy dando barras, facelift y un proceso de cuerpo de instalar la energía de caos en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la energía de caos es la que crea. Entonces, si crees que tú no tienes ideas, que te sientes estancado, que no sabes, aburrido, todo eso, hay que instalar la energía de caos en tu vida. Entonces, ese es el proceso de cuerpo que vamos a hacer en Morelia. Y ya somos más de 50, entonces vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué ya estás utilizando para crear la dominación de James Square de quedarte en la estupidez? Está eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más. Destruyes y desgracias esto pronto, sí yo. Gracias, hasta que cada buen malo, poco, todos los chicos, pasen más allá. Que él estás utilizando para crear dominación de su escuela, quedarte en la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones, vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de la realidad reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyendo tu realidad por viajar y competir con la de alguien más, destruyes que seas esto por un decisión. Gracias, saltar que cada buen malo poc. Todos los cortos chicos pasan más allá. Que estás utilizando para crear dominación de James Square, de quedarte en la estupidez, te está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. Y en todos los lugares donde has estado, destruyete a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más. Destruyes y destruyes esto por decisión. Gracias, eso te que cada bueno, malo, poc. Todos los nueve cortos chicos puedan hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación de su escuela, quedarte en la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, eso está que cada buen malo poco, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ellos estás utilizando para crear dominación en su escuela, quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Limes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada buen malo poc. Todos los cortos chicos puedan hacer más allá. Que estás utilizando para crear dominación de James Square, quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y desgracias esto por conducción. Gracias, eso está que cada buen malo poco, todos los chicos pueden hacer más allá. Que has estado utilizando para crear dominación de quedarte en la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete a tu realidad por dejar de competir con la de alguien más, destruyes y gracias esto por decisión. Gracias, hasta que cada buen malo poco. Todos los cortos chicos pueden hacer más allá.
que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte en la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo, en cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas para, junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde estás, destruyete tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descasas esto por un decisión. Gracias, eso está que cada buen malo webbook, todo no es corto, chicos, para así más allá. Que Yale estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte en estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descargas esto por un decisión. Gracias, bueno, malo, pop. Todo no es corto, chicos, pues más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese cabrón mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias a su que cada buen malo poco, entonces chicos puedo hacer más allá, que ellos estás utilizando para crear la dominación de sus de quedarte en la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias, ahorita que cada uno me torno de corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ellos estás utilizando para crear dominación de su crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para mantenerte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes esta producción. Gracias. Hasta que cada bueno, lo puede poco, más cortos, chicos, puedo hacer más allá. Que ellos estás utilizando para crear dominación de su escuela de quedarte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias. Hasta que cada bueno, malo puede pop. Todo lo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación en su square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde está destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes esto por decisión. Gracias, acerca de que cada bueno, malo, puede poco. Todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya lo estás utilizando para crear dominaciones en su escuela, quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas tu producción. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, pop, todo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación de un square, de quedarte la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias, esto está de pecado, bueno, malo, poco, todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya lo estás utilizando para crear dominación de su escuela, de quedarte en la estupidez, de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descreas esta producción. Gracias, eso está de que cada bueno, malo, poco. Todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá.
que ellos estás utilizando para crear la dominación de esos cuerpos, quédate la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese cabo mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo de ti, autoridad, por plagia y con petícula de alguien más, destruyes y esclas todo esto por un decisión. Gracias, eso está equivocado, bueno, me lo pipo, todos los nudes cortos chicos, pues y más allá, que ya lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, fíjate en la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruida tu autoridad por plagiar y con petícula de alguien más, destruyes y escasas esto por decisión. Gracias, acepta equivocado, bueno, malo, puede poco, todo lo no es corto, chicos, puedo hacer más allá, que ya lo estás utilizando para crear dominación de su escuela, quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los más, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu autoridad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgastas tu producción. Gracias, acepta equivocado, bueno, no lo puede poco, tomas corto, chicos, pasos más allá, que ya estás utilizando para crear dominación de su escuela, quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte en mente competitiva. Y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con lo de alguien más, destruyes y desgracias tu producción. Gracias, acertado que cada buen malo puede poco, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ya lo estás utilizando para crear dominación de su escuela, quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgastas tu condición. Gracias. Aceptar el cacao, bueno, malo, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de EMC Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias tu pronunción. Gracias, aceptar que cada bueno, no puede poco, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ya lo estás utilizando para crear la dominación de su escuela, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva. Y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgastas tu condición. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, poco, todos los cortos chicos puedo hacer más allá, que ellos estás utilizando para crear la dominación de su escuela, quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgastas tu producción. Gracias, hasta el pecado, bueno, malo, puede poco. Todos los nudes cortos chicos puedo hacer más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de su square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte totalmente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y destruyes esto por un deseo. Gracias.
aceptar el que cada buen malo puede poco, todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá, que lo estás utilizando para crear dominación de su escuela, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuánta realidad presuntiva estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como el creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti, a tu realidad propia y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un sillón. Gracias. Aceptar que cada buen malo puede poco. Todo lo es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que él estás utilizando para crear dominación de su escuela, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un sillón. Gracias, estoy equivocado, bueno, algo de poco. Todo no es corto, chicos, puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación de su escuela y crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte de tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias esto por un sillón. Gracias, aceptar que cada bueno malo puede poco, todos los cortos, chicos, puedo hacer más allá. Que yo lo estás utilizando para crear dominación de su escuela, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde estás, destruirte de tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias por un sillón. Gracias, aceptar el pecado, bueno, malo, puede poco. Todo lo no es corto, chicos, pues más allá. Que ya estás utilizando para crear dominación de su escuela, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de la realidad reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyendo a ti, a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descargas esto por un sillón. Gracias, aceptar que cada bueno, malo, pues poco, no es con chicos, pasos más allá. Y acabamos de decir 30 veces nuestro creador. Les recuerdo a todos que me están preguntando qué son jails, qué son LEMC Square, las realidades presuntivas, las realidades reactivas. Todo lo expliqué en el día 3, ¿ok? Vayan a buscar el día 3 y ahí, acabando el aclarador, doy toda la explicación para que les tenga bien en claro. Entonces, todos aquellos que me están preguntando qué son las inteligencias artificiales, qué son las realidades presuntivas, váyanse al día 3 y ahí doy una explicación. Y los veo ahorita en el cuerpo correcto, en la noche, cómo convertirse en dinero, mañana Aguascalientes, pero yo creo que en la carretera hacemos el aclarador de competencia y el aclarador de peso, que es la noche aclarador de peso, es el 19, ¿ok? La semana el 19, 20, 21, esa semana tenemos el aclarador, la noche aclarador, del quitar todo lo del peso, damos el aclarador de peso en un loop donde lo digo más de 30 veces y para que lo escuchen siempre. Y también tenemos el SOP, la sesión de SOP más Energy Pool acerca de dinero, ¿ok? Esa semana son esas dos cosas, el aclarador de peso y el SOP de dinero, pero eso es entre 2 semanas. Entonces, nada más mañana Aguascalientes, la próxima semana Morelia, pero aquí nos seguimos viendo de diario, yo les voy avisando. Que tengan excelente jueves, bye.